Buenas tardes, les vamos a hablar sobre el paso 5, presentación del proyecto cuantitativo. El grupo está conformado por 5 integrantes, los cuales son Cindy Joana Muñoz, Ivona Joana Barrera, Caterine Andrea Cantiño, Lice Paola Ruiz y quien les habla, Adriana León, del grupo 76 del curso de sistema cuantitativo. En el trabajo viene como en tabla de contenido, como primer punto el problema, se dividen en 6 puntos que viene como título de investigación, antecedentes del problema, pregunta problema, objetivos, justificación, delimitas y delimitaciones. Como segundo viene como el marco teórico, tercero marco metodológico, cuarto conclusiones y quinto referencias bibliográficas. En este le voy a hablar sobre el resumen, de cual pues hubo como en la afectación que hubo en la pandemia COVID-19 con las empresas. En las encuestas que hubo en el 2021 se ha compilado en cooperación con más de 200 fabricantes de maquinaria textil, lo que representa una medida integral de la producción mundial. Uno de los principales factores que ha afectado la venta de maquinaria textil es la desaceleración en la producción y la demanda de productos textiles a medida que los minoristas y las marcas de moda enfrentaron cierres de tiendas y una disminución en las ventas, la necesidad de adquirir una maquinaria textil que disminuye. La introducción viene que la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto a nivel mundial en la economía de los países. Las pymes textiles en Bogotá, que ha sido motor del empleo de la ciudad, enfrentaron desafíos debido a la interrupción de la cadena de suministros y los cierres temporales implementados por el gobierno nacional. Esta investigación tiene como objetivo analizar los factores que contribuyen al cierre de las pymes del sector textil en la ciudad de Bogotá. Durante la crisis del COVID-19, identifica las principales dificultades que enfrentaron y exportan las respuestas adaptadas por todas las empresas para mitigar el impacto. De esta investigación que es con pymes específicamente en la ciudad de Bogotá, queremos el título de la investigación a la cual queríamos apuntar es ¿cuántas empresas pymes del sector textil han sido cerradas después de haber afrontado la pandemia COVID-19 en la ciudad de Bogotá? ¿Por qué vamos a abordar esta investigación? Entonces, para eso teníamos que buscar primero los antecedentes del problema. Empezamos en esta tabla, vamos a ver el número de pymes textiles cerradas durante diferentes periodos, antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia, más o menos en 2019, podemos ver que se encerraron a más o menos 2000. Durante la pandemia casi se triplicó la cantidad de empresas que se cerraron durante este periodo y debido a esfuerzos del Estado y de otros organizaciones nos podemos dar cuenta que después de la pandemia se disminuyó la cantidad de empresas que se cerraron, no tanto como antes de la pandemia, pero sí hay una disminución significativa. A partir de los esfuerzos que que hizo el Estado para recuperar el Estado y se hicieron cambios gubernamentales y más que todo en tratamientos internacionales, se aumentó la exportación a partir del sector textil, donde podemos ver que los esfuerzos llevaron al 40% de aumento, vienen de Estados Unidos, 25% de Ecuador y México y 35% vienen de otros mercados, tanto como Perú y Costa Rica.
De eso también podemos ver que a partir de la pandemia requirió que las empresas se adaptaran y entre ellos se hiciera un apoyo entre el gobierno, el Estado regional y tanto el del país como tal y también de los regionales, en donde las pandemias las empresas se tuvieron que adaptar a las nuevas tendencias que trajo la pandemia, como fue traer la tecnología, la innovación y también el rol del gobierno en la recuperación, que fue traer esos incentivos, disminución de aranceles para apoyar la sostenibilidad de estas empresas durante su periodo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los factores que exciden en la crisis del sector textil colombiano en las pymes de las principales ciudades del país y cómo influyen en la economía del país? Partamos que nosotros queremos siempre enfocarnos en la ciudad de Bogotá. Para esta investigación, con este título y con este programa, nos quisimos centrar en un objetivo general, que es elaborar una investigación cuantitativa sobre las pymes del sector textil en Bogotá, para entender su rol en el contexto social y económico actual y después de la pandemia. Y con esto vamos a mirar unos parámetros muy específicos, que es que evaluar factores de crisis económicas y su impacto en los países, identificar variables relevantes en la investigación, comparar causas y consecuencias y pronosticar esas proyecciones a futuro dependiendo de esos cambios en las políticas gubernamentales, cuál es el apoyo que ellos necesitan para ser sostenibles durante el tiempo. Esto es todo, mi nombre es Caterine Cantillo y le doy continuidad al trabajo con mi siguiente compañera. Cordial saludo, mi nombre es Cindy Muñoz y el día de hoy les hablaré sobre la justificación y delimitación en esta investigación. En la justificación tenemos el impacto económico que representa el sector textil en Bogotá con un 7.5% del PIB manufacturero, generando así empleo para más de 1.650.000 personas. Sin embargo, tras la pandemia muchas empresas cerraron, afectando así la economía local. Frente al impacto social, con el cierre de estas pymes textiles, incrementó el desempleo, afectando así las familias que son dependientes de esta industria. Con medidas de propuestas en la justificación, se desea la revisión de aranceles, los incentivos a la innovación, la capacitación laboral. Se desea evaluar y ajustar los aranceles, fomentar la innovación con financiamiento y apoyo técnico, ofrecer programas de capacitación para trabajadores y desplazados. En las delimitaciones tenemos las temporales y geográficas. En los límites temporales tenemos un estudio que se enfoca solamente en las pymes, en el sector textil que cerraron después del inicio de la pandemia del COVID-19 en Bogotá en marzo del 2020, asegurando un análisis que sea relevante, actualizado, incluyendo los datos más cercanos. En los límites geográficos tenemos una investigación que se realiza exclusivamente en Bogotá para mantener un enfoque concreto sin incluir datos de otras empresas ni otros sectores. Esto permitirá un estudio más enfocado y pertinente. Buenas, mi nombre es Lizeth Paola Ruiz Vázquez y en esta ocasión le vengo a hablar sobre el marco teórico. El marco teórico del presente estudio aborda las principales problemáticas y estrategias adoptadas por las pymes del sector textil en Bogotá durante la pandemia del COVID-19. El sector textil es uno de los más relevantes en la economía de Bogotá, donde se encuentran importantes empresas dedicadas tanto a la manufactura como a la venta de productos textiles. Este sector está formado por una amplia variedad de empresas, desde talleres pequeños hasta fábricas medianas. La pandemia del COVID-19 provocó una crisis global sin precedentes que afectó a todos los sectores económicos. En Colombia, las medidas de confinamiento, la disminución de la demanda interna y la interrupción en la cadena de suministro fueron factores clave que impactaron a las empresas. Según varios estudios e informes gubernamentales, muchas pymes, particularmente del sector textil, enfrentaron dificultades para mantenerse a flote debido a la falta de liquidez, el cierre de tiendas físicas, la falta de acceso a créditos y la interrupción en la cadena de producción logró que muchas empresas cerraran por falta de liquidez. Ahora bien, lograron adaptarse rápidamente al comercio de algunas empresas mediante la venta de productos en línea. Sin embargo, esto no duró mucho y desafortunadamente muchas empresas cerraron. Ahora bien, los principales teorías y autores donde nos basamos para hacer el marco teórico fueron resiliencia empresarial, teoría del ciclo de vida del producto, innovación y discusión tecnológica, comportamiento del consumidor en tiempos de crisis, gestión de la cadena de suministro y transformación digital. Dentro del punto 3 vamos a encontrar el marco metodológico.
3.1 Tipo de investigación explicativa cuantitativa. 3.2 Población y muestra. Empresas pymes del sector textil en Bogotá. Se seleccionaron 20 empresas representativas. 3.3 Instrumento, observación y medición, entrevistas semiestructuradas y análisis documental de datos financieros y de empleo. 3.4 Hipótesis, las pymes del sector textil que implementaron estrategias innovadoras y digitales lograron mitigar los impactos de la pandemia. En la conclusión como tal del trabajo, se identifica que la pandemia evidenció la falta de preparación en el sector textil ante las crisis globales. La digitalización de la innovación son pilares de suma importancia para la supervivencia en los tiempos de crisis. La resiliencia empresarial que permitió en algunos pymes adaptarse y a mantener operativas. Y la última, el COVID-19 fue uno de los causales de los cierres de las empresas textiles en nivel mundial, global.